Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El fiscal general es fiscalizador. Tiene un rol más importante que el mismo Parlamento, diría yo, ¿no? Claro. ¿Cómo ven ustedes esta circunstancia? Voy por el doctor, que tenga la gentileza, tenga la bondad, doctor Guarderas. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a usted, a su distinguido auditorio, a los distinguidos colegas muy respetables, el doctor Alfredo Corral, el doctor Gustavo Medina. Bueno, mire, usted ha señalado el punto exacto al cual yo quería referirme. Porque los sofismas que usa el presidente se destruyen frente al antecedente histórico que da origen a estos concursos. Cuando se diseña el Estado ecuatoriano en la Constitución del 2008, se nos vende la idea de la necesidad de crear un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que represente a la ciudadanía y que tenga como una de sus funciones primordiales la designación de las principales autoridades. ¿Para qué? Para que justamente, según ellos, no ocurra lo que en el pasado la partidocracia y la larga noche neoliberal ha hecho con designaciones a dedo, con designación a los amigos. Y en teoría este Consejo de Control y Participación que debía representar a la ciudadanía, en la cual se iban a integrar veedores ciudadanos con procedimientos y reglas claras, iba a designar a las mejores personas, a los mejores profesionales que tiene el país en estas funciones tan importantes como usted muy bien ha señalado, de fiscal, de contralor, de defensor del pueblo, etcétera, etcétera. El Consejo de Participación Ciudadana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, aquí no se trata de amistades o no amistades. Primero, el órgano seleccionador de las autoridades, que se suponía debe estar integrado por los ciudadanos. ¿Quiénes son los del Consejo? Todos afines al gobierno. Parte, e incluso creo que fueron exfuncionarios del gobierno. Ellos son los que elaboran los reglamentos de selección. Ellos son los que mañosamente ponen todas las normas para hacer la selección. ¿Quiénes, perdón? Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Ellos elaboran las normas. Mañana vamos a elegir a un contralor. La reglamentación para elegir es esta. Lo mismo hicieron con el Consejo de la Judicatura, lo mismo hacen con absolutamente todas las autoridades. Esos requisitos o reglamentos pueden mandar desde el despacho presidencial tranquilamente, ¿no? Acuérdese lo que han hecho para la selección de jueces, para nombrar al defensor público, hay que leer simplemente lo que acaban de señalar, el hecho de que sean concursos públicos. Pero el presidente tiene razón, digo yo, ¿no? Pero espérame un Tampoco puede nombrar a un Entonces, ¿qué es lo que usted? Enemigo. Para que tenga un concurso transparente, primero usted tiene que tener que el órgano que hace la selección sea un órgano imparcial, que dicte reglas claras en el cual se busque justamente premiar los méritos y la oposición. ¿Ya? Pero es que las reglas le dicen los méritos y los puntos que le dan a favor, reconociendo ciertas situaciones, es justamente para beneficiar, pues. Y luego se integran en la selección veedores, que se supone que también son veedores imparciales, pero que han derivado en los últimos concursos a que sean veedores de Alianza País. Todos son de Alianza País. Entonces, los 10 que conforman la comisión y la veeduría son todos de Alianza País. Igual con que reglamentos el Consejo Electoral de Alianza País. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién cree que va a ganar? ¿Y por qué tantos? Mire, o el que la ciudadanía se ha olvidado. Vaca Mancheno, 50/50. Carlos Pólida ahora sacó menos, pero en el concurso anterior, para 100/100. Martínez, de la Corte Constitucional, 100/100. Sí, los más altos puntajes.
y sabemos quiénes son los que van a ser electos en esta ¿Y situación. usted qué supone? ¿Les dan para entonces, que memoricen? No. Yo ahí habría que ver. Está muy claro, pero es muy extraño que saquen 100 sobre 100, ¿no? En las preguntas, y luego hay unas denuncias que en el caso, por ejemplo, de la doctora Martínez, ella misma fue la que elaboró las preguntas y la misma que se respondió, ¿no? Eso habría que determinar. Pero ahí el fiscal es el que justamente... Claro, pero Vaca procede de una familia, doctor Medina, de una familia de abogados. No se olvide que... Su señor padre fue un excelente Pero es jurista. asesor todo el tiempo, asesor político, ¿no? Y tiene buena fama el doctor Carlos Vaca en conocimiento jurídico. Digo, en honor a lo que yo he escuchado, usted tiene la palabra, doctor Medina. Primero, gracias por la invitación y el placer de compartir con Alfredo y con Santiago en este panel. En lo que toca a su pregunta, yo conocí y me honré en ser amigo del doctor... Y coideario. Y coideario, claro, además, del doctor Vaca Bartelotti. Así es, Carlos mismo. Era un ciudadano ejemplar y un jurista de altos méritos intelectuales y éticos. Hasta ahí llega mi conocimiento. Conozco naturalmente a los hijos, pero no con la profundidad o la intensidad con la que yo conocí a su padre. Claro. Naturalmente, los hijos aspiran a seguir la trayectoria de los padres, y la aspiración de ellos sería superarlos, pero superarlos en términos positivos, es decir, superarlos en conocimientos, en experiencias y en un bagaje de valores, de valores éticos. ¿Cómo va a ser esa fiscalía entonces? Empecemos, Gonzalo, por lo que usted ha resaltado, el rol de la fiscalía. Según el texto constitucional, el fiscal, la fiscalía, tiene el monopolio de la acción penal pública. Hasta los jueces suelen decir de la siguiente manera esto que estoy señalando. La fiscalía es la dueña, dicen, de la acción penal. Porque solo cuando la fiscalía establece elementos que hoy se llaman de convicción, de que se ha cometido una infracción y de que respecto de esa infracción una o más personas podrían ser responsables de ella, la fiscalía acusa. Y si hay acusación, y solo si hay acusación, hay juicio penal. Si no hay acusación, es decir, si la fiscalía o el fiscal correspondiente, según el nivel naturalmente, se abstiene de acusar, no hay posibilidad de juicio penal. Por eso hay que recalcar el rol de superlativa importancia. Esa norma de Montecristi, ¿no? Sí, diríamos pues la porque han querido Constitución, cuidar las espaldas, pues. La Constitución de Montecristi siempre tuvo la orientación de concentrar el poder. Y para concentrar el poder hay que controlar también a los otros elementos del poder público, a las otras funciones del poder público. Perdón, estaría bien graficado decir siempre es bueno. ¿Fiscal propio? Diríamos, siempre será indispensable que todo funcionario público y mucho más aquellos que tienen el rol de contralores en las diferentes órdenes, Contraloría, Fiscalía, jueces, tengan el factor de la independencia, el factor de la autonomía, el factor de la imparcialidad, porque si no concurren estos elementos, su accionar siempre se verá naturalmente con un tufo de falta
de cumplimiento real de la actividad o del deber. Por eso yo siempre subrayo, funcionario, cualquiera que sea, pero mucho más hay que subrayar de quienes tienen en definitiva en sus manos la vida y el patrimonio de las personas, deben ser bárbaramente independientes, bárbaramente imparciales, y eso depende en buena parte de la entereza moral de cada ciudadano. Tiene que recordar Vaca Mancheno a Vaca Bartelotti a cada momento. Un ejercicio. Debería. Claro, como un sano consejo, ¿no? Bueno, nosotros que hablo por mí, siempre veneramos una buena el amistad. recuerdo de nuestros padres, sobre todo porque ellos nos inculcaron valores. Mi padre me decía, tienes que ser honrado y trabajador. Y con eso me daba todo un código de ética. ¿Qué clase de contralor vamos a tener, repitiendo nuevamente al señor doctor Polis? Le pregunto a usted. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Un saludo muy especial a Santiago, Gustavo y a la amplísima audiencia de Radio Democracia. El señor Contralor Polis, según el diario El Comercio, de fecha 6 de agosto de 2010, o sea, hace 7 años. He guardado esta página, ya está de color amarillo por el tiempo que ha pasado. Así la veo, sí. No es que sea prensa amarilla, sino el tiempo vuelve al papel bien amarillo. Aclararla. Dice, Contralor Polis afirma que en este gobierno, ya se refiere al actual que preside el economista Rafael Correa, se mantiene la corrupción. Hace 7 años declaró eso el señor Contralor Polis en un evento internacional que tuvo lugar en Quito, en la reunión de las organizaciones internacionales de entidades fiscalizadoras superiores, que se denomina INTOSAI. Y la observación de él parte de 3 años de ejercicio de monitoreo. Exactamente. Dice que ha auditado a los gobiernos de Lucio Gutiérrez, una partecita, de Alfredo Palacios y el actual, se refiere en esa época, 2010, de Rafael Correa. Y dice, en este gobierno se mantiene la corrupción. ¿Qué dirá ahora? Después de 7 años que han transcurrido desde aquella declaración, en la que inclusive dijo que está a punto de renunciar a su cargo porque no tiene respuesta de la Fiscalía en cuanto al envío de los informes con indicios de responsabilidad penal que la Fiscalía no tramita, porque según la Contraloría hay, como usted señaló, muchísimos funcionarios públicos señalados con indicios de responsabilidad penal, pero que la Fiscalía no cumple con su deber, no tramita los procesos de investigación que le corresponden y consecuentemente no hay sanción alguna a quienes hayan sido detectados en actos y en hechos de corrupción. Si dijo que solo estaba, para recordar, podían haber estado muchos nombres. Si dijo que estaba a punto de renunciar, yo le pregunto al señor Contralor, con todo respeto, ¿cómo es que ahora es reelegido para 5 años más? Sí. Él va a seguir soportando este régimen de corrupción que se ha entronizado en el país en forma sistemática. Porque no son hechos de corrupción aislados los que han sido detectados en el Ministerio de Deportes, en COFIEC,
en el ámbito petrolero, en el ámbito hidrocarburífero, en el ámbito vial, etcétera, etcétera. Hay un sistema de corrupción entronizado en este gobierno, como ha ocurrido en Petroecuador, donde hay una red. Asocio con gobiernos también de este ciclo de revolucionarios y el socialismo del siglo XXI. ¿Ve usted, señor Lula? Donde hay una red de corrupción internacional, como la que existe en Venezuela, la que existe en Brasil, la que existe lamentablemente en nuestro país, Ecuador. Y lo gravísimo es que aparentemente a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, no les importa mucho esto de la corrupción, no le dan la importancia que todos tiene. Todos han robado, dicen. Sabiendo que es una falta gravísima que comete un funcionario público, es un crimen contra el pueblo robarse los recursos públicos que están destinados a educación, a salud, a vivienda, etcétera, y llevarse en forma personal a paraísos fiscales o a donde sea, o en el propio Ecuador. Entonces, si el señor Contralor, reelecto recién, conoce de funcionarios públicos que han incurrido en hechos de corrupción, está obligado a revelar esos conocimientos. Es la autoridad máxima del control de los recursos públicos en el país y es seguro, porque tiene que haber investigado el señor Contralor, ni se diga a partir de diciembre del año 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos da la información de que se han entregado 33.5 millones de dólares por sobornos o coimas en el Ecuador. Estoy seguro que el señor Contralor tiene que haber investigado y que tiene que conocer. Si no él, el Contralor, el que más ha intervenido, el subcontralor, Celi. En general la Contraloría. Claro. En general la Contraloría, cuya cabeza es obviamente el señor Contralor. Porque no le va, el doctor Polis sabe salir pitando cuando se presenta un episodio de fiscalización medio complicado. Y le deja al doctor Celi de la Torre. Y otro altísimo funcionario que tiene que conocer quiénes son los funcionarios del gobierno que recibieron las coimas de Odebrecht es el señor fiscal general de la República. ¿Y usted cree que él ya conocía? Por supuesto que tiene que ya conocer, porque la investigación no es cosa del otro mundo. Además tenía todos los elementos de juicio suficientes para ir directamente a investigar los contratos que celebró Odebrecht, si no me equivoco, desde el año 2010 hasta el año 2016, según revela el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Facilísimo, porque el propio gobierno publicó una lista de los contratos que ha tenido Odebrecht después del arreglo, entre comillas, que hicieron cuando inicialmente el señor presidente de la República rompe los fuegos y expulsa a los funcionarios de Odebrecht del país y después retroceden, llegan a un arreglo, se desvanecen cantidades de glosas en la Contraloría y se celebran contratos nuevamente con esta compañía brasileña, que es una de las contratistas del Ecuador. ¿Qué será cuando otros contratistas también decidan hablar, decidan revelar cuánto pagaron de coimas y sobornos en este régimen que, como digo, ha tenido estructurada la corrupción en el Ecuador?